Buenos días con todos, con todas, compañeras y compañeros asambleístas. Hoy, justamente que estamos cumpliendo nuestros primeros 100 días de gestión en la Asamblea Nacional, vamos a dar otro gran paso en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Ecuador. Hoy vamos a avanzar en la consecución del trabajo digno y del buen vivir en los espacios laborales, tanto en el sector público como en el privado. Hoy, compañeras y compañeros, vamos a debatir y estoy segura que aprobaremos la primera ley contra el acoso laboral de nuestra historia en el Ecuador. Como todas y todos sabemos, el tema que hoy nos ocupa es de máxima importancia y urgencia, porque al hablar de acoso estamos hablando del derecho fundamental a la dignidad humana. El acoso laboral no es algo poco habitual, al contrario, es una realidad que sucede día a día, que ocurre en las empresas y en las administraciones públicas, que provoca situaciones de abuso, de dolor y de discriminación. Y esta Asamblea no puede dejar pasar ni un día más sin adoptar una solución. Conscientes del problema, desde el inicio de este periodo legislativo, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, hemos trabajado con el objetivo de elaborar una norma capaz de erradicar esta forma de violencia en el trabajo. Para la elaboración de este proyecto de ley hemos recorrido un largo camino. En la Comisión se ha considerado tanto la doctrina jurídica como las experiencias de ordenamientos comparados. Hemos escuchado a trabajadoras y trabajadores, a empresarios, empresarias, sindicatos, a la parte patronal, hemos analizado la normativa vigente y hemos debatido en diversas sesiones para proponer la mejor vía para erradicar el acoso laboral. Se ha socializado, trabajado y acordado este proyecto con el Ministerio del Trabajo en representación del Ejecutivo y el propio ministro compareció en la comisión para darnos los insumos y más tarde confirmó públicamente que el resultado era acorde a lo que se había planteado. El Código del Trabajo alude a la violencia en empresa en los artículos 42 y 173. El artículo 42, en el numeral 13, establece como una obligación del empleador la de tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. Y el artículo 173 incluye como causal por la que el trabajador, previo visto bueno, puede dar por terminado el contrato las injurias graves inferidas por el empleador o empleadora, sus familiares o representantes al trabajador o trabajadora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes. A su vez, la Ley Orgánica de Servicio Público en los artículos 23 y 48 hacen referencia al acoso y violencia en el mundo del trabajo. El artículo 23, en el literal I, reconoce como un derecho irrenunciable de las servidoras y servidores públicos el desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Y el artículo 48, en el literal ñ, establece como causal de destitución incluso el atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión. De la lectura de estos cuerpos legales se puede evidenciar que la normativa vigente no permite visibilizar el acoso laboral en toda su dimensión, con lo cual imposibilita el cumplimiento del principio de tolerancia cero a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, que propugna la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y sobre todo no ataca los preceptos constitucionales que reconocen a las personas el derecho a la integridad personal, que implica el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad y bienestar en ausencia de discriminación. En consecuencia, es necesario expedir reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo como instrumento
como instrumentos que regulan los aspectos laborales en el sector público y en el sector privado, con la finalidad de acoger los criterios de la OIT respecto de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y así cumplir con los preceptos constitucionales sobre la materia. Este y no otro es el objetivo del proyecto de ley orgánica que proponemos para su votación y estamos convencidas y convencidos de que va a recibir su apoyo porque el objetivo de erradicar el acoso laboral es un objetivo que compartimos todas y todas. En concreto, el proyecto propone, en primer lugar, la inclusión de un artículo no numerado en la Ley Orgánica del Servicio Público con la definición de acoso laboral y la reforma de 2 artículos de la Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 23 y 48. En segundo lugar, la inclusión de un artículo no numerado en el Código del Trabajo con la definición de acoso laboral idéntica en ambas leyes y la reforma de 5 artículos del Código del Trabajo, artículos 42, 44, 46, 172 y 173. Las líneas fundamentales de la propuesta son las siguientes: inclusión en ambas normas, Código del Trabajo y LOCEP, una definición del término acoso laboral con especial consideración del acoso discriminatorio, integración en ambas normas de la prohibición de realizar una conducta que refiera al acoso laboral, incorporación en ambas normas de los mecanismos de protección necesarios frente a las conductas de acoso laboral y de sanción por el cometimiento del mismo. En particular, proponemos la inversión de la carga de la prueba para una mejor protección de las personas que sufren acoso en el trabajo, así como la incorporación de la posibilidad de que se establezcan sanciones morales para caminar hacia la erradicación de estas conductas. Incorporación de una mayor participación de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en la resolución de las denuncias por acoso. En este sentido, quiero solicitar a la Secretaría General que se corrija una errata en el texto de la propuesta en el artículo 8, segundo apartado, donde dice que presidirá la autoridad nominadora. Debe decir que presidirá la autoridad laboral competente. Este es, compañeras y compañeros, el contenido de la reforma que proponemos, pero no solo quiero compartir con ustedes el contenido de esta reforma, sino sus razones y su capital importancia. Así quiero resaltar en primer lugar que el acoso laboral puede afectar a cualquier persona que sea parte de esta relación laboral, allí donde se dé. Precisamente por eso hemos apostado por una regulación similar, tanto para el sector público como para el sector privado, con sus especialidades y recogiendo también el acoso horizontal como vertical. Pero si hay una lucha que ha reivindicado históricamente la necesidad de erradicar el acoso laboral, es sin duda la lucha contra la violencia machista y la lucha feminista por la igualdad en el trabajo. Esto es así porque no cabe duda que somos las mujeres las que más sufrimos más a menudo estos comportamientos abusivos y discriminatorios. Esto no es casualidad. El acoso por razón de sexo, el que se ejerce con las mujeres por el solo hecho de serlo, es una de las peores expresiones del patriarcado, un reflejo de la situación de explotación, discriminación y violencia que todavía sufrimos las mujeres en muchas esferas de la vida y que también se manifiesta en el seno de la relación de trabajo. Así, nosotras sufrimos día a día situaciones de acoso en empresa, privada o pública, tanto por los empleadores como por los compañeros de trabajo. Cuando nos acosan, nos están maltratando, degradando, poniendo en duda nuestra capacidad profesional, nuestro desempeño como trabajadoras, solamente por el hecho de ser mujeres. Están atacando, por tanto, nuestra integridad, tanto física como psicológica. Si bien es cierto, estamos conscientes de que nuestro ordenamiento penal incluye el acoso sexual en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, también es cierto, con ella no se abarca la totalidad del fenómeno del acoso laboral, sino tan solo una parte. La otra parte, la erradicación del acoso por razón de sexo, del acoso por el hecho de ser mujeres, es el que vamos a erradicar con la aprobación de este proyecto. No podemos olvidar, por tanto, que el acoso por razón de sexo implica la voluntad de discriminarnos
vulnera un derecho fundamental y por eso exige una protección especial. Esta mayor protección ha sido introducida en este proyecto, donde hemos incluido la inversión de la carga a la prueba a favor de la víctima de acoso, en este caso a favor de la trabajadora. Por último, quiero decir bien claro que cuando un empresario, un compañero o un subordinado nos acosa, está ejerciendo contra nosotras la violencia machista y patriarcal que tanto hemos denunciado en esta Asamblea. La violencia de género en el trabajo constituye una manifestación de la violencia sexista que se ha venido concibiendo como un alto precio que las mujeres pretenden salir del rol asignado a integrarse en el mercado del trabajo. Debemos pagar por mantenernos en él. Es sin duda una de las actuaciones discriminatorias por razón de género más virulentas, dados los devastadores efectos que suele producir sobre la salud y la vida misma de sus víctimas. Hace unas semanas esta Asamblea se pronunció para condenar la violencia machista. En aquel pleno remarcamos que la violencia machista contra las mujeres se origina en las injustas relaciones de poder económico, político y social, en donde los roles de género han sido construidos con paradigmas sociales y culturales de carácter patriarcal. De igual forma, marcamos como objetivo trabajar de manera incansable para cambiar los mitos, los esquemas, los patrones culturales arraigados en la sociedad ecuatoriana que mantienen a las mujeres en posiciones de indefensión, discriminación y agresión. También remarcamos en el Pleno que esta lucha por la transformación social debe desarrollarse en todos los espacios y entre los más importantes en el ámbito laboral. Por eso, para proteger a las mujeres trabajadoras, para proteger el trabajo digno de todas y todos, para que ninguna de las partes implicadas en las relaciones de trabajo, sean empresarios o trabajadores, en la administración pública o en el sector privado, sean víctimas de acoso, presentamos aquí y ahora este proyecto de ley. Es el momento de decir basta a todo tipo de acoso laboral y tenemos la oportunidad histórica de hacerlo a través de normativas concretas como esta. Por lo dicho, la Comisión de los Derechos de Trabajadores y Trabajadoras y de la Seguridad Social presenta ante ustedes este proyecto de ley, que es nuestra más cara aspiración contar con el respaldo unánime de todo el Pleno para poder lograrla concretar. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta.